Lo que hacemos en esta mañana es que el texto que yo usé en esta semana lo voy a compartir con ustedes. Y yo he tomado para mí, para aplicar a mi vida, alguna de estas enseñanzas. Y en esta mañana tomaré un poquito más de ellas y espero que también ustedes, de los textos que vamos a compartir, también puedan aprender. Y ese es el único propósito de la predicación. Quiero felicitar a las madres, a todas estas mujeres bellas, que sin ella la obra de Dios no estuviera completa, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones, que Dios le dé salud, que Dios le dé larga vida y que podamos compartir por mucho tiempo juntos. El hermano Darío leyó un salmo, la hermana Marisa recargó este salmo y posiblemente vamos a intentar, hermanos, memorizar el Salmo 34, el versículo 19. En el Nuevo Testamento hay un versículo que se parece mucho al Salmo 34 y es en el libro de San Juan, el capítulo 16, el versículo 33. San Juan 16, versículo 33, dice la palabra de Dios allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y la segunda parte del versículo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias. Gracias porque entendemos, Padre, por qué los creyentes, los que creemos en ti, sufrimos aflicciones durante nuestra pasadía en esta tierra. Tu palabra nos enseña que así iba a ser, y nosotros somos testigos de que aunque te sirvamos, tenemos momentos de aflicciones. Pero qué bueno que junto con estas cosas, tu palabra también nos dice que confiemos. Que confiemos en ti, Señor, porque tú estás en medio de ellas. Tu presencia no se aparta de nosotros. Tu presencia está con nosotros en medio de las aflicciones. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por el pastor, por su familia. Gracias por los hermanos. Gracias por las hermanas. Bendícenos, Padre, grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra de Dios, pero dice Dios al mismo tiempo que también tendremos paz. Y dice la palabra de Dios en este texto que aunque tengamos aflicciones, que confiemos. Que confiemos. ¿Qué son las aflicciones, hermano? Las aflicciones son los sufrimientos, las aflicciones son los dolores, las aflicciones son los dolores profundos, las pérdidas, las tristezas y las cosas difíciles, los momentos difíciles que angustian a los seres humanos. Pero la sorpresa grande es que mucha gente cree, inclusive la iglesia, muchos cristianos, habíamos pensado que por estar en los caminos del Señor, que por estar siguiendo a Dios, no pasaríamos por estos momentos difíciles de la vida. Y la gente a veces hasta se extraña que el creyente, que nosotros los cristianos, también suframos tristezas, que tengamos dolores, que tengamos sufrimientos, aflicciones. Amados hermanos, para sorpresa nuestra y para sorpresa de la gente, somos de carne y hueso. Así es. Por todo lo que puede pasar el ser humano, el cristiano no está exento. A pesar de que servimos a Dios, hemos creído en el Señor, no perdemos la esperanza de que Él está con nosotros, no escapamos de los momentos difíciles, de los sufrimientos emocionales, sufrimientos físicos, y somos atacados, abatidos por las situaciones difíciles de la vida.
Y yo quisiera celebrar hoy que quizás haya alguien aquí que no haya pasado por ningún sufrimiento, o que no esté pasando por ningún sufrimiento, o que crea que nunca pasará por ello. Si eso hubiera sido así, pudiéramos parar este conversatorio aquí, esta predicación, y ponernos a celebrar. Pero no es así, amados hermanos y hermanas. La palabra del Señor nos enseña de que, como lo dice el Señor en su propia palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones son las angustias, las aflicciones son los sufrimientos, las aflicciones son los momentos difíciles, los dolores y todas estas dificultades que pueden sucedernos a nosotros. Persecuciones que vienen desde adentro y persecuciones que vienen desde afuera. Así es. Persecuciones que vienen desde la familia, desde los compañeros, desde los hermanos de la iglesia, porque hasta dentro de la iglesia surgen las persecuciones y las dificultades. Los compañeros de trabajo que te persiguen porque eres cristiano, porque no haces lo que ellos hacen, porque no reaccionan como ellos reaccionan. Los vecinos que te persiguen porque no haces, no actúas como ellos actúan. Y todas estas cosas te producen ¿qué cosa? Angustia. La angustia te produce tristeza. La tristeza te produce sufrimiento. Pero confiar, dice la palabra de Dios. Versículo 33. Confiar, dice el Señor, yo he vencido. Amados hermanos y hermanas, cualquiera que sea la situación que pudiera estar pasando en este momento, la Biblia dice que confiemos. Es como que el Señor nos está diciendo, no importa lo que esté pasando, no pierda la confianza. Oh, gloria a Dios. No importa lo que esté sufriendo, no importa lo que esté pasando, no pierda la confianza. Gracias, Señor. Algunos dicen que la confianza es lo último que se pierde, y yo digo que es lo que nunca se debe perder. Amén. Lo que nunca debemos perder es la confianza en Dios, porque Él no cambia, Él no se ha mudado, Él está en el mismo lugar. Gloria a Dios. El salmista David, no sé si ustedes recuerdan que cuando Dios se refiere a David, se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre justo, un hombre que cuando había que confiar, confió, cuando hubo que dedicarse, se dedicó, cuando hubo que apostar a ellos, apostó. Sin embargo, el resumen de la vida de David es un resumen de muchas aflicciones, de mucho dolor, de mucho sufrimiento y de mucha persecución. Y David hace un resumen en el Salmo 34, el Salmo que ustedes leyeron. Él hace un resumen de todo esto en el Salmo 34, versículo 19. Y dice David, resumiendo su vida, muchas son las aflicciones del justo, resumiendo su vida. ¿Quién pudiera pensar que el resumen de la vida de un hombre de Dios pudiera ser terminar concluyendo de que su vida sea una vida de aflicción y de sufrimiento? Sin embargo, dice David que muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del cristiano, muchas son las aflicciones del creyente, muchos son los sufrimientos del creyente, pero ¿qué cosa? Gloria al Señor. Pero de todas ellas le librará Dios. ¿Cuántos han sido librados de aflicciones, de sufrimientos, de dolores, de persecuciones? Y de persecuciones, de dolores y de sufrimiento de cualquier índole. Sufrimiento porque perdiste un ser querido. No importa en qué grado de la familia, un ser querido. Sufrimos por pérdida de los amigos, por pérdida de los vecinos, de un vecino. A veces sufrimos y no conocemos a la persona y sufrimos porque vimos la noticia. Y eso produce sufrimiento en nuestra vida, trae tristeza, momentos muy difíciles de angustia. Y cuando son de familiares, de amigos, de hermanos de la iglesia, hemos perdido bastante,
Eso produce momentos muy tristes que nos quitan el sueño. Pero la Biblia y la palabra de Dios dice, pero de todas ellas nos librará Dios. De todas ellas nos librará Dios. Amados, noten que la gran diferencia con respecto a los sufrimientos y las aflicciones en la vida nuestra y la vida de los que no son cristianos no es la ausencia de aflicciones. La gran diferencia es la presencia de Dios. Y aquellos que sufren sin esperanza y sin Cristo, aquellos que sufren sin Dios, sin una confianza en Dios, la diferencia entre nosotros y ellos es que tenemos la presencia de Dios con nosotros. Y la presencia de Dios hace cosas maravillosas. La presencia de Dios hace cosas maravillosas, nos fortalece. La presencia de Dios en medio de las aflicciones nos da confianza. Aunque veamos el momento oscuro, lo más oscuro, creemos que aquí está la luz del Espíritu Santo. Creemos que aquí está la presencia de nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar. Confiar porque Él está con nosotros. El justo no está exento de las aflicciones. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. No ejemplo de cualquiera, ¿no? Ejemplo de seres humanos consagrados a Dios. Seres humanos que uno pensaba que jamás le pasarían cosas, ¿no? Es como que no se lo merecían. El apóstol Pablo, señores. El apóstol Pablo, estimamos que fue quien escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento que nosotros leemos hoy en nuestros devocionales. ¿Cierto o no? Pero ¿saben qué? Gran parte de esos libros los escribió Pablo en medio de sufrimiento, de aflicciones y de dolores, en la cárcel, perseguido, azotado. Si leemos alguna de las escrituras de Pablo, si leemos el libro de los Hechos, si leemos a Corintios, bueno, Pablo hace un resumen parecido a David. Vamos allá, a 2 de Corintios, el capítulo 11, versículos 24 al 27. Si alguien lo encuentra primero que yo. Corintios, hermano, hace 2 días que cumplí 50, los lentes son imprescindibles. Los lentes son imprescindibles. 2 de Corintios, capítulo 11, sí, el 28 de mayo, de los regalos que hace Dios a uno, nos permitió cumplir medio ciento. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 24 en adelante. Pablo resume aquí, concluyendo cómo fue su vida. Dice la palabra de Dios, y habiendo dado, estoy en primera, y en segunda. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25, que sí que fue azotado por los judíos. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. Que fue azotado con varas, golpeado, una vez apedreado, también pedrada. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como naufragio en alta mar, perdido en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí
se agolpa cada día la preocupación por toda la iglesia. Lo pasó todo el apóstol Pablo. Todo. Mire, si usted ha pensado, está pensando que a usted le ha tocado todos los palitos, a Pablo le pasó todo eso que usted ha pasado y un poquito más. Y usted sabe qué dice el apóstol Pablo, cómo concluye el apóstol Pablo después de tanto sufrimiento. En 2 Corintios capítulo 17 dice el apóstol Pablo, oiga cómo dice: porque esta leve tribulación, vamos a Corintios, porque ese texto debe ser la compañía de cada uno de nosotros. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17. En estos días ese texto me es muy útil y yo sé que a usted le va a ser útil también, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow, parece un poema. Después de tanto sufrimiento, mira cómo Pablo ve esto en su vida, porque esta leve tribulación, esta leve aflicción, por más grande, por más larga, por más difícil que lo veamos, la palabra de Dios nos dice que lo veamos como algo leve. ¿Qué significa esto? Que es pasajero y que produce un peso de gloria. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En medio de las dificultades, Dios tiene un propósito. En Filipenses capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo dice: cosas que me han sucedido. Filipenses 1:12, las cosas que me han sucedido han sido útiles al progreso del evangelio. Gloria a Dios. Han sido útiles al progreso del evangelio. La vida del apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas, es una gran enseñanza de fe para cada uno de nosotros. La vida del apóstol Pablo es una gran enseñanza para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Leyendo estos textos es como recibir inyecciones de vitamina espiritual. Como que si estuviéramos siendo medicados para ser más fuertes en el camino del Señor. Como si estuviéramos siendo medicados para prepararnos para un encuentro con Dios. Sea que Él venga por su iglesia o sea que vayamos. Estamos hablando del espacio, del tiempo. Estos textos de la vida de estos hermanos nos ayudan bastante a fortalecer nuestra vida espiritual. Esto en el Nuevo Testamento de un hombre importante como Pablo. En el Antiguo Testamento vemos muchos hombres que también fueron afligidos, que pasaron por momentos muy difíciles de la vida, pero confiaron en Jehová. Confiaron en Dios. El mismo David fue perseguido. ¿Recuerdan el tema de David con Saúl? Perseguido para matarlo. Corrió, huyó, estuvo viviendo en cueva. ¿Cuántas veces nos sentimos encuevados? ¿Cuántas veces nos sentimos encarcelados? Nos abruman tantos los problemas, nos abruman tantas las aflicciones, los dolores, las angustias, que nos parecemos estar en cueva, literalmente. David es un ejemplo de esto. En 1